Fue nuestro primer contacto tras el divorcio. Nadie esperaba que, al despertar del accidente, él me llamara cariño en público. Después del divorcio, mi exesposo tuvo un accidente automovilístico y perdió la memoria. Cuando despertó, aquel hombre que siempre había sido tan frío conmigo era un mar de lágrimas y mocos. Me sujetaba de la manga, suplicando, cariño, por favor no me dejes. Fruncí el ceño y aparté su mano. ¿De dónde salió este perrito callejero? No vayas por ahí llamando esposo a cualquiera. Mi ex me miró con los ojos llorosos. Soy tu perrito. No un callejero. Apenas había salido del trabajo cuando recibí la llamada del asistente de Michael. Su voz al otro lado de la línea era frenética. Señor Andrew, tiene que venir al hospital de inmediato. El señor Michael ha tenido un accidente. ¿Estás bromeando? ¿Un accidente justo después de que nos divorciamos? Juro que no lo gafé. Pedí la dirección al asistente y salí corriendo en un taxi. Al llegar a la habitación de Michael, su asistente me miró como si fuera su salvador. Gracias a Dios que ha venido, señor Andrew. Pase, el señor Michael no ha dejado de preguntar por usted desde que despertó. Hizo una pausa y agregó en un susurro vacilante, creo que, se le revolvieron un poco los sesos. ¿Se le revolvieron los sesos? Fruncí el ceño y empujé la puerta. Michael yacía sin fuerzas en la cama del hospital, con un suero en el brazo y una venda en la cabeza. Era un hombre apuesto, y en ese momento tenía una belleza frágil, como si pudiera romperse en cualquier instante. Al oír la puerta, giró instintivamente la cabeza. Al verme, sus ojos, que solían estar vacíos de emoción, se iluminaron al instante, y en el segundo siguiente, lo escuché decir con voz herida, cariño, ¿qué te tomó tanto? He estado esperando una eternidad. ¿Ese era realmente Michael? De no ser por su rostro familiar, habría jurado que era otra persona. En 3 años de matrimonio, podía contar con una mano las veces que me había sonreído, ¿y ahora me hablaba así de dulce? Sí. Definitivamente se le había frito el cerebro. Menos mal que ya estamos divorciados, pensé, observando sus ojos vidriosos y tontos. Cuando no respondí, la luz en su mirada se apagó al instante. Casi podía ver una colita invisible de cachorro cayendo hacia abajo. Cariño, ¿por qué no me hablas? Su voz sonaba aún más herida. Al verlo así, sentí un leve destello de compasión. Pero aún así, le solté la cruda verdad, no soy tu esposo. Estamos divorciados. Después de decirlo, Michael se quedó mirándome en blanco por un segundo. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas, y un momento después, grandes gotas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me quedé pasmado al verlo llorar así, como si apretara un botón. Quedé paralizado. Vamos, si antes del accidente era un CEO frío y altivo, ¿desde cuándo las lágrimas le salían tan baratas? Michael arrancó la aguja del suero, tiró las cobijas y se bajó de la cama descalzo. Se movió tan rápido que parecía temer que yo fuera a escapar. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba junto a mí, aferrado a mi manga. Sollozando, con voz entrecortada, suplicó, cariño, por favor no me dejes. El hermoso rostro de Michael ahora era un completo desastre de lágrimas, como si hubiese sufrido una injusticia terrible. Al ver esa expresión tan patética, se me ocurrió una idea traviesa. Con voz indiferente, le dije, ¿de dónde salió este perrito callejero? Deja de llamarme esposo. Soy tu perrito. No un callejero. ¡Guau! Y con eso, rompió a llorar aún más fuerte. Sollozaba sin parar, la nariz le goteaba y parecía a punto de hacer una burbuja de mocos. Pero no se atrevía a soltarme por miedo a que me escapara. Solo podía seguir llorando. Se veía tan miserable que por poco suelto una carcajada. Comencé a caminar hacia la mesa de noche. Al ver que no me dirigía a la puerta, Michael no intentó detenerme. Solo me siguió arrastrando los pies. Tomé 2 pañuelos del cajón y se los tendí. Límpiate la cara. Y deja de llorar. Solo nos divorciamos, no me morí. Con lo que lloraba, cualquiera pensaría que había enviudado. Michael me miró con ojos aún húmedos y tomó los pañuelos. Presioné el botón de llamada junto a la cama. 1 minuto después, entró una enfermera. Le acaricié la cabeza con suavidad.
Sé un buen chico y vamos a ponerte el suero otra vez. Michael se secó las lágrimas y obedientemente extendió el brazo para que la enfermera volviera a colocar la aguja. Pero con la otra mano aún me sujetaba con fuerza. Necesitaba hablar con el médico sobre su condición. Suavicé la voz, intentando convencerlo. Quédate aquí y termina el suero, ¿sí? Solo voy a hablar con el doctor sobre cómo estás. Michael gimoteó, cariño, no te vas a ir sin volver, ¿verdad? Negué con la cabeza. Como seguía dudando, sin querer soltarme, le pregunté, ¿no dijiste que querías ser mi perrito? ¿Así se comporta un buen chico? Al oír eso, Michael soltó de inmediato mi manga. Estoy siendo bueno, dijo con urgencia. Haré lo que tú digas, cariño. Solo prométeme que volverás. No me dejes. La mirada de la enfermera gritaba, estos jóvenes y sus juegos raros. Seguí a la enfermera fuera de la habitación, le pedí al asistente en la puerta que vigilara a Michael, y me dirigí al consultorio del médico. Michael solo había sufrido una lesión en la cabeza. El resto de su cuerpo estaba bien. El médico explicó que el impacto pudo haber causado la pérdida de memoria, y que el cambio drástico en su personalidad probablemente era un efecto secundario de la amnesia. En cuanto a por qué solo recordaba que yo era su esposo, la explicación del médico fue, es posible que, antes del accidente, sus sentimientos por usted fueran los más fuertes. Por eso es lo único que recuerda. ¿Los sentimientos más fuertes? No me lo creí. Mi matrimonio con Michael había sido por conveniencia. Él necesitaba el apoyo de mi familia para asegurar su posición como presidente de la corporación familiar, así que se casó conmigo, aunque yo fuera un hombre. ¿Y yo? Una gran parte de por qué acepté fue por su cara. Era exactamente mi tipo. Además, también obtuve bastantes beneficios del matrimonio. Un arreglo mutuamente beneficioso, ¿a quién no le gustaría eso? Pero Michael claramente no tenía intención de atarse a mí para siempre, así que firmamos un acuerdo. Divorcio después de 3 años. Solía fantasear con la idea de matrimonio primero, amor después. Pero con solo una mirada a la frialdad de Michael, esa fantasía se desvanecía de inmediato. Vivíamos juntos como extraños educados y respetuosos. Salí de mis pensamientos y regresé a la habitación del hospital. Michael estaba mirando fijamente por la ventana, con una expresión inescrutable. Por un segundo, pensé que en realidad no había perdido la memoria. Se parecía tanto a su antiguo yo. Pero al oírme entrar, giró la cabeza. Y en cuanto vio que era yo, una sonrisa radiante apareció en su rostro pálido y apuesto, como si el hielo se derritiera al sol. Cariño, volviste. Me acerqué y acaricié su rostro exquisito con la mano. Michael se frotó contra mi palma. Sus ojos, aún un poco rojos por el llanto, estaban fijos en mí. Sus iris color ámbar reflejaban solo mi rostro. Era realmente como un cachorrito. Me pregunté cómo reaccionaría cuando recuperara la memoria y recordara cómo se comportó durante la amnesia. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. No paras de llamarme cariño, cariño, pero ¿sabes siquiera cómo me llamo? Una expresión dolida volvió a asomar en los ojos de Michael. Murmuró, no lo recuerdo bien. ¿Me lo dices, cariño? Me llamo Andrew. Michael asintió y respondió obedientemente, mi querido Andrew. Su voz era hermosa, profunda y magnética. Me congelé, sintiendo un cosquilleo que se extendía por mi pecho, pero ya habíamos firmado los papeles del divorcio. Además, Michael tenía amnesia. Si lo dejaba aferrarse a mí ahora, si me dejaba caer por él, sería yo quien acabaría herido cuando recuperara la memoria. Con ese pensamiento, mi sonrisa se desvaneció. Retiré mi mano de su rostro y repetí las palabras que ya le había dicho antes, deja de llamarme, cariño. No soy tu esposo. Los ojos de Michael se abrieron un poco. Una nueva capa de humedad apareció en ellos. No entendía por qué su esposo, que justo acababa de sonreírle, se había vuelto tan frío de repente. Al verlo a punto de llorar otra vez, estuve a punto de decirle que parara. Pero entonces él dijo, entonces, ¿puedo ser tu esposa en lugar de tu esposo? ¿Puedo, esposo Andrew? Antes de que pudiera reaccionar, se incorporó y me abrazó con fuerza, enterrando la cabeza en mi pecho. Su voz, amortiguada y teñida de un leve sollozo, suplicó, esposo, por favor, no me dejes. Dios mío.
Creo que me tiene atrapado de verdad. Quiero decir, ¿quién puede decir que no cuando lo llaman esposo así? Y más aún si quien lo dice tiene una cara que te obsesiona por completo. ¿La amnesia de Michael venía con una personalidad completamente nueva? Miré al hombre patético en mis brazos, y simplemente no tuve corazón para apartarlo. Maldita sea. Mi debilidad por las caras bonitas iba a acabar conmigo. Lo dejé abrazarme. Y solo cuando cayó la tarde tuve que irme a casa. Naturalmente, Michael no quería que me fuera. Se quejaba, protestaba, insistía en venir conmigo. Por suerte, sus heridas no eran graves. Podía recuperarse en casa, siempre que recibiera el suero cada día puntualmente. Con un suspiro, completé el papeleo de alta. Y me lo llevé a casa. De regreso en casa, yo no tenía hambre, así que le pedí al ama de llaves que preparara algo ligero para Michael. Luego me fui a mi habitación. Así es, siempre habíamos dormido en cuartos separados. Michael me siguió hasta la puerta de mi dormitorio, y solo cuando le dije, ve a comer. ¿Estás siendo travieso otra vez? Se fue a regañadientes al comedor, mirando hacia atrás a cada paso. Después de que se fue, me duché. Apenas había terminado cuando llamaron a la puerta. Pude escuchar vagamente a Michael diciendo varias veces, esposo o, me sequé, me puse un albornoz, sin atarlo muy bien, y fui a abrir. Cuando abrí la puerta, vi que los ojos de Michael estaban fijos en mi pecho. Su nuez de Adán se movió. Esposo, preguntó con cautela. ¿Puedo morderte la clavícula? Estaba a punto de decirle que no, pero antes de que saliera palabra alguna de mi boca, se inclinó. Al segundo siguiente, sentí una sensación cálida en la clavícula. Más que una mordida, fue un lametón. Un cosquilleo se extendió por todo mi cuerpo. Intenté apartarlo, pero lo oí susurrar, esposo, hueles, también. Acto seguido, intentó meterse en la habitación. Recobré el sentido y bloqueé su paso. ¿Qué estás haciendo? Michael me miró con una expresión de completa inocencia. Vine a dormir con mi esposo, por supuesto. Tu habitación está arriba. Michael se detuvo, confundido. ¿Por qué dormimos en cuartos separados? Lo empujé suavemente hacia atrás. Lo entenderás cuando recuperes la memoria, dije, empujándolo otra vez, pero no se movió. Al mirar hacia arriba, vi que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Esposo, no me eches. Entonces volvió a abrazarme, enterrando la cabeza en la curva de mi cuello. Su voz estaba cargada de tristeza, entrecortada por los sollozos. Esposo, por favor, no me castigues por lo que hizo él, ¿sí? Él es él, y yo soy yo. Lo que él hizo en el pasado para que lo odiaras y te divorciaras, no tiene nada que ver conmigo. Su lógica casi hizo cortocircuito en mi cerebro. Justo cuando iba a decir algo, Michael me soltó. Sus ojos, aún húmedos, me miraban con expectativa. Esposo, cásate conmigo. La palabra se me escapó antes de poder evitarlo. Michael aprovechó la oportunidad, se deslizó más allá de mí, en 2 pasos, se lanzó a mi cama. La cama de mi esposo está tan suave. ¿Puedo quedarme solo una noche? Dormiré muy calladito. Estoy limpio. Y no ocupo mucho espacio. Por favor, esposo, por favor. Mirando su estatura, casi 1,90 m, dudaba mucho de esa última parte. Pero en fin, solo por una noche, suspiré por dentro y me giré para cerrar la puerta. Cuando Michael me vio cerrarla, su rostro se iluminó visiblemente de alegría. Desabrochó algunos botones de su camisa, dejando ver una parte de los músculos suaves y definidos de su pecho, como una estatua que muestra apenas una esquina del velo. Esta noche, esposo puede hacer lo que quiera conmigo. Concluyó, su rostro apuesto sonrojado mientras me miraba con timidez. La verdad, fue una experiencia nueva ver a Michael intentando seducirme con su apariencia. Incluso si era la versión amnésica de él. Sentía que el Michael de ahora era como un samoyedo, mitad perro, mitad zorro. Pero al ver el vendaje blanco en su cabeza, forcé una sonrisa tensa y dije con frialdad, primero hay que curarte. No me interesan los pacientes. Esta noche, solo se duerme. La timidez de Michael se convirtió en decepción. Pero luego, como si se le ocurriera algo,
su rostro se iluminó de nuevo, lleno de expectativa. Entonces, ¿significa que podremos hacer cosas cuando me recupere? Temiendo que siguiera insistiendo, le di una respuesta ambigua: dependerá de cómo te comportes. Michael no pareció molestarse por la vaguedad. Asintió, se metió bajo las sábanas y me miró. Está bien, ven a la cama, esposo. Al mirarlo, de repente sentí que los papeles se habían invertido. Tal vez ahora yo era el que estaría encima. Ah, basta. Estamos divorciados. No debería estar pensando en estas cosas. Sacudí los pensamientos aleatorios de mi mente, y bajo la mirada brillante de Michael, me metí en la cama. Dormí profundamente toda la noche. Cuando desperté a la mañana siguiente, el lugar a mi lado estaba vacío. ¿Por qué se había levantado tan temprano Michael? Con la cabeza como la tenía, no tenía que ir a trabajar todavía. Entonces, ¿por qué no dormir un poco más? Dejando la pregunta de lado, me vestí, me lavé y bajé las escaleras. La escena que me recibió me dejó paralizado. En el comedor, Michael, con un delantal puesto, acababa de colocar un cuenco de gachas sobre la mesa. Al oír que bajaba, levantó la mirada y dijo con orgullo: esposo, ven a comer. Preparé el desayuno. Al verlo así, como un pequeño amo de casa virtuoso, no pude evitar sonreír. Una calidez se extendió por mi pecho. Así que por eso se había levantado tan temprano, para hacerme el desayuno. Michael sabía cocinar. Había aprendido durante sus años de estudio en el extranjero, viviendo solo. Lamentablemente, casi nunca había probado su comida. Nunca pensé que sus habilidades culinarias sobrevivirían a la amnesia. Me acerqué a la mesa y observé el desayuno, que olía delicioso y se veía perfectamente presentado. Extendí la mano y le acaricié suavemente la cabeza. Gracias por el desayuno. La voz de Michael era alegre: si te gusta, esposo, te lo haré todos los días. De repente, deseé con todas mis fuerzas que Michael pudiera quedarse así para siempre. Después del desayuno, el médico privado que habíamos contratado vino a casa para administrarle el suero a Michael. Le dije que se portara bien y que escuchara al doctor. Luego me fui a la oficina. De camino al trabajo, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Todo se sentía como un sueño surrealista. Se suponía que debía cortar lazos con él. Y ahora estábamos enredados de nuevo, contra mi voluntad. Sin darme cuenta, apoyé la mano sobre mi pecho, sintiendo los latidos constantes de mi corazón. Estar con el Michael amnésico, sentir su afecto, siempre hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. Solo esperaba que, cuando llegara el momento de cortar por segunda vez, pudiera estar tan tranquilo como la primera. Mi mente fue un caos durante todo el trayecto. Ni siquiera me di cuenta de que habíamos llegado a la oficina hasta que el conductor me avisó. Dejé a un lado mis pensamientos caóticos y entré en la empresa. No permitiría que mis sentimientos personales interfirieran con el trabajo. Tenía una negociación importante esa mañana. Si ese acuerdo salía bien, traería muchas ganancias para la compañía. A la hora programada, los representantes de la otra empresa llegaron a la sala de reuniones con sus documentos. Y entonces vi a alguien que jamás pensé que volvería a ver. El otro parecía genuinamente emocionado de verme. Andrew. No puedo creer que esta empresa sea tuya. El joven frente a mí era apuesto, y su traje gris oscuro, perfectamente entallado, lo hacía parecer aún más elegante y alto. Su sonrisa era radiante, con un toque de encanto juvenil. Le devolví la sonrisa. Ethan. Jamás imaginé que nos volveríamos a encontrar, en un lugar como este. Mientras hablaba, no pude evitar recordar lo que sabía sobre Ethan. Fuimos a la misma universidad. En aquel entonces, muchas personas estaban enamoradas de él, pero nunca lo vi salir con nadie ni dejarse conquistar. Siempre estaba cerca de mí. Incluso llegué a sospechar que quizás le gustaba. Pero como nunca dijo nada antes de que me graduara, supuse que solo era imaginación mía. Después de graduarnos, realmente no volvimos a tener contacto. Ethan sonrió, un poco avergonzado. Acabo de tomar el control del negocio familiar. Mi papá quiere que adquiera experiencia, así que me puso a cargo de este acuerdo. Pero ya que es tu empresa, Andrew, ni siquiera hace falta negociar. Firmemos el contrato directamente.
Y con eso, me entregó el documento que habían preparado. Negué con la cabeza y respondí con seriedad, no podemos apresurarnos así. Todavía necesito revisar los términos que ofrece nuestra empresa. Ethan asintió obedientemente. Lo que tú digas, Andrew. Le hice un resumen general de la situación, los beneficios a futuro, y demás aspectos relevantes. Ethan parecía escuchar con atención, pero su mirada no se apartaba de mí ni un segundo. Cuando terminé de hablar, Ethan firmó entusiasmado el contrato y me lo entregó para que yo también firmara. No veo ningún problema. Estoy feliz de asociarme contigo, Andrew. Al ver lo rápido que firmó, no dudé y también firmé. Una vez que terminé, Ethan miró la hora y preguntó con expectativa, ¿es la hora del almuerzo? ¿Puedo invitarte a comer, Andrew? Instintivamente, miré mi teléfono. Michael me había enviado un mensaje, Michael, esposo, ¿puedes venir a casa a almorzar? Voy a cocinar para ti otra vez. Unos minutos después, otro mensaje, Michael, como no respondes, voy a asumir que es un sí. Ya empecé a cocinar. Le respondí, Andrew, está bien. Luego me giré hacia Ethan con una sonrisa de disculpa. Lo siento, hoy tengo que almorzar en casa. Ya me prepararon la comida. Una expresión de decepción cruzó el rostro de Ethan, pero al segundo siguiente preguntó, esperanzado, entonces, ¿puedo ir contigo y colarme en tu almuerzo? Esta vez realmente no pude rechazarlo. Solo asentí y dije, está bien. Salimos de la empresa juntos. Estaba a punto de llamar a mi chofer, pero Ethan dijo que él también había venido en coche y podía llevarme. Miré a las pocas personas que lo acompañaban. ¿Y ellos? Ethan les echó una mirada, y uno de ellos respondió de inmediato, está bien, está bien. Usted tome el coche, señor. Nosotros regresamos en taxi. Dicho eso, se alejaron discretamente. Ethan me lanzó una mirada inocente. ¿Vamos, Andrew? No pude hacer otra cosa más que sonreír con resignación y seguirlo hasta su coche. Antes de que subiera, Ethan abrió cortésmente la puerta del copiloto para mí. Durante el camino, comenzó a charlar sobre nuestros años universitarios, y luego, con naturalidad, preguntó, Andrew, ¿te divorciaste? Asentí, sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Ethan no respondió de inmediato. Después de unos segundos de silencio, como si hubiese tomado una decisión, preguntó con cautela, en ese caso, ¿puedo invitarte a salir? Me quedé de piedra. ¿De verdad Ethan sentía algo por mí? Ethan continuó, siempre me gustaste. Me di cuenta después de que te graduaste. Iba a confesarte mis sentimientos, pero entonces supe que te comprometiste con ese tipo de la familia Michael. Me quedé en silencio un momento. ¿Así que planeaste esta colaboración? Me giré para mirarlo. Las orejas de Ethan comenzaron a ponerse rojas. Soltó un suave y volvió a preguntar, ¿puedo invitarte a salir, Andrew? Negué con la cabeza. No somos una buena combinación. Todavía tenía que resolver todo lo de Michael. Y ahora con Ethan en la ecuación, me sentí agotado. Oh, ya veo, dijo Ethan. Entonces eso significa que, ¿puedo intentarlo igual? No te decepcionaré, Andrew. ¿Yo? Ethan sonrió de nuevo. Era broma, pero en serio, Andrew, dame una oportunidad. Me costó mucho reunir el valor para confesarte esto. Cambié de tema de inmediato, sin querer seguir hablando de ello. Mi casa no estaba lejos de la empresa, así que llegamos en poco tiempo. Al entrar al jardín, Ethan exclamó con asombro, «¡Wow, Andrew! Tu casa es enorme, y tan elegante. Sería genial poder vivir aquí algún día». Lo miré con una expresión desconcertada. ¿Acaso tu familia no puede pagar una casa como esta? La sonrisa de Ethan se congeló en su rostro, y luego murmuró, ¿de verdad no lo entiendes, verdad, Andrew? Seguía sin entender nada. Mientras hablábamos, llegamos a la puerta principal. La abrí, y fui recibido por una voz alegre, esposo, por fin llegaste a casa. ¿Te extrañé tanto? Michael, que estaba en la sala, se levantó y miró hacia la entrada con una gran sonrisa. Pero cuando vio a Ethan detrás de mí, su sonrisa se desvaneció notablemente. Frunció ligeramente el ceño y preguntó, esposo,
¿Quién es él? Ethan preguntó sorprendido, ¿todavía viven juntos después del divorcio? ¿Es porque el señor Michael no quiere irse? Luego añadió, con una sonrisa comprensiva, está bien, lo entiendo. Eres un gran partido, Andrew. Probablemente el señor Michael no soporta estar separado de ti. Me froté las sienes. La cabeza empezaba a dolerme. Le expliqué a Michael, este es Ethan, es mi socio en el nuevo proyecto. Justo cuando terminé, Ethan añadió, Andrew y yo fuimos a la misma universidad. Éramos muy cercanos, ¿verdad, Andrew? Miré el rostro de Michael, que se oscurecía rápidamente como una nube de tormenta a punto de estallar, y le lancé una mirada fulminante a Ethan. ¿Por qué lo estás provocando? Honestamente, temía que Michael rompiera a llorar justo frente a Ethan. Y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que toda esta escena se estaba convirtiendo en una especie de melodrama. Aunque quizás solo era mi imaginación. No respondí. Ethan simplemente dijo con cansancio, comamos, mejor. En cuanto lo dije, vi los ojos de Michael abrirse como platos, incrédulo. ¿Esposo? Preguntó. ¿Trajiste a otro hombre a casa para que comiera la comida que yo preparé para ti? Maldición, empecé a sudar. Juro que esta era la situación más incómoda en la que me había encontrado en toda mi vida. Jamás imaginé que las cosas saldrían así. Y, por supuesto, Ethan tenía que añadir, ¿el señor Michael es realmente tan rencoroso? Solo es una comida. Michael guardó silencio por un momento. Luego murmuró, está bien. Ustedes coman, entonces, y con eso, se dio la vuelta y subió las escaleras. Ethan también se sorprendió. No esperaba que Michael se molestara tanto por unas simples palabras. Me miró, algo perdido. Andrew, no era mi intención. Recuerdo que el señor Michael era muy reservado. Y había escuchado que ustedes no tenían una buena relación. Respondí con cansancio, ¿ves ese vendaje en su cabeza? Tuvo un accidente de coche. Perdió la memoria. Y desde que despertó, ha estado, demasiado apegado. Ethan reflexionó, ¿la amnesia puede cambiar así la personalidad de alguien? No tenía tiempo para seguir charlando con Ethan, tenía que ir a consolar a Michael. Si no iba a verlo, sinceramente temía que decidiera bajar, sin usar las escaleras. Pero tampoco era correcto dejar solo al invitado. Aún así, en ese momento, lo único que pude hacer fue dedicarle a Ethan una sonrisa de disculpa. Lo siento mucho. Necesito ir a ver cómo está Michael. ¿Por qué no empiezas tú a comer? Una chispa de decepción cruzó los ojos de Ethan. Asintió. Está bien. Esperaré a que bajen. De verdad, lo siento, repetí. Luego subí las escaleras a toda prisa. Tenía un presentimiento, y no me equivoqué. Cuando empujé la puerta de mi habitación, encontré a Michael abrazando sus rodillas, con la barbilla apoyada en ellas. Había rastros claros de lágrimas en su hermoso rostro. Se veía tan terriblemente triste, tan desolado. Por primera vez, sentí una punzada en el pecho, un dolor agrio. Finalmente entendí lo que era tener el corazón roto. Así que se había encerrado en su cuarto. ¿A llorar en secreto? ¿O quizá las lágrimas ya habían comenzado a caer en el momento en que subió las escaleras? Me acerqué y me senté junto a él. No llores, le dije suavemente. Michael me miró con los ojos llenos de lágrimas. Su voz era ronca por el llanto. Andrew, tengo tanta celos que podría morir. Dijo que ustedes eran cercanos en la universidad. Eso significa que se conocen desde hace mucho. Y yo ni siquiera puedo recordar mi propio pasado. Cuanto más hablaba, más alterado se ponía. Y las lágrimas volvieron a brotar. No sé qué me pasó, pero le tomé el rostro con ambas manos. Y lo besé. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Y las lágrimas se detuvieron de inmediato. Luego, colocó su mano en la parte trasera de mi cabeza y comenzó a besarme de vuelta, con desesperación, torpemente, pero con intensidad. Cuando por fin nos separamos, ambos teníamos el rostro enrojecido. ¿Aún estás triste? Le pregunté. Michael negó con la cabeza. Sus ojos seguían rojos, pero una sonrisa boba se extendía por su rostro.
Ya no, mi esposo me besó. Estoy tan feliz. Le acaricié las mejillas y limpié los restos de lágrimas que quedaban. Ve a lavarte la cara y baja a comer. Tenemos un invitado esperando. Michael asintió. Tienes razón, no podemos hacer esperar a nuestro invitado. Puso un énfasis especial en la palabra invitado. Cuando bajamos al comedor, Ethan vio la expresión obviamente feliz de Michael, y mis labios ligeramente hinchados. Forzó una sonrisa. El señor Michael se anima con sorprendente facilidad. Su tono goteaba sarcasmo, con un toque de celos imposible de ignorar. Michael simplemente resopló. Yo solté una risa incómoda. Perdón por la espera. Vamos a comer. Durante la comida, Michael no dejó de servirme comida en el plato. Me llamaba esposo una y otra vez, con una vocecita dulce y aguda que hacía que su tono, ya de por sí encantador, sonara aún más adorable. Y yo, como el mimado en cuestión, no prestaba demasiada atención a nada más. Ethan permanecía en silencio, comiendo con una intensidad casi feroz. Michael incluso le ofreció un consejo que sonaba cortés, pero no tanto, señor Ethan, quizá quiera comer un poco más despacio. No vaya a romperse una muela por accidente. Ethan soltó una carcajada seca. Gracias por su preocupación, señor Michael. La próxima vez que venga, me aseguraré de traerle una caja de suplementos para la memoria. Definitivamente, lo mejor era concentrarme en la comida. La atmósfera en la mesa era increíblemente extraña. Después de lo que pareció una eternidad, terminamos de comer. Ya era hora de volver a la oficina. Michael me miró con ojos esperanzados. «Esposo, ¿puedo ir contigo?» «Me aburro tanto en casa, solo». Ethan sonrió dulcemente. «Lo siento, señor Michael, pero preferiría no llevar extraños en mi auto». Michael lo miró, desconcertado. «¿Quién quiere ir en tu coche?» «No es como si no tuviera el mío». La sonrisa de Ethan titubeó. Michael se volvió hacia mí con una expresión de lo más patética. «Esposo, ¿de verdad quieres que conduzca solo? ¿No puedes llevarme tú?» No pude decir que no. La verdad, no me sentía cómodo dejando que Michael manejara solo. Le dediqué a Ethan una sonrisa de disculpa. «¿Por qué no regresas tú primero a la empresa?» «De verdad, lo siento por hoy». La sonrisa de Ethan se tensó. «Está bien, Andrew. Puedo volver solo». Asentí y llevé a Michael hacia el garaje. Mientras nos alejábamos, la sonrisa de Ethan se desvaneció por completo. No debía haber venido a este almuerzo. Había arruinado por completo el buen ambiente de su reencuentro con Andrew. Pero él ya había hecho su tarea. Andrew y Michael estaban divorciados, y su matrimonio había sido infeliz. Si Michael realmente se comportaba así solo por la amnesia, entonces, cuando se recuperara, dejaría de aferrarse a Andrew, ¿cierto? Esperar que se recuperara mediante tratamiento tomaría demasiado tiempo. Él no podía esperar. Ya había estado separado de Andrew durante demasiado tiempo. Una recuperación rápida. Una idea atrevida empezó a formarse en la mente de Ethan. Pero aún dudaba si llevarla a cabo, principalmente porque las consecuencias podían ser bastante graves. Ethan lo pensó, y por ahora, decidió esperar y observar. De vuelta en la oficina, Michael se sentó tranquilamente a esperarme mientras terminaba de trabajar. Ethan me envió un mensaje diciendo que ya se había ido con su equipo. Solté un suspiro de alivio. De verdad, no podía manejar tener a Ethan y a Michael en la misma habitación. Durante los siguientes días, Michael recibía su suero por la mañana en casa, y por la tarde se quedaba conmigo en el trabajo. Una vez que estuvo casi recuperado, empezó a pegarse a mí todo el día. Ethan, por su parte, venía a buscarme cada vez que tenía un momento libre. Lo que inevitablemente terminaba en encontronazos con Michael. En cuanto se veían, empezaban a lanzarse insultos. «Michael, ¿podrías dejar de molestar a mi esposo? ¿No tienes vergüenza?» «Ethan, no creas que no sé que ustedes ya están divorciados. Esto se llama competencia justa». No les importaba el lugar, y muy pronto, toda la empresa estaba hablando de nosotros tres. Yo ya estaba harto. Yo no había firmado contrato para estar en este drama de triángulo amoroso. Un día, ninguno de los dos apareció.
Pensé que por fin tendría un día tranquilo. Pero entonces recibí una llamada de la ama de llaves: «Señor Andrew, tiene que venir al hospital. Le ha pasado algo al señor Michael». Su voz estaba llena de pánico. ¿Qué más podría pasarle a Michael? Una sensación de déjà vu se apoderó de mí, junto con una inquietud creciente en el pecho. Cuando corrí al hospital, la ama de llaves me esperaba fuera de la habitación. Me dijo que Michael ya estaba despierto. La mirada que me lanzó estaba cargada de palabras no dichas, pero yo estaba demasiado preocupado para notarlo. Empujé la puerta, y mis ojos se encontraron con los de Michael. Junto a la cama estaba el señor Ethan padre, disculpándose una y otra vez. Y a su lado, Ethan, con la cabeza agachada. Al verme entrar, Michael interrumpió al padre de Ethan: «Señor Ethan, no hace falta que se disculpe más. Su hijo es joven, después de todo. Es inevitable que cometa errores. Sin embargo, esto entra en la categoría de agresión intencional, ¿no cree? Tal vez deba aprender una lección». Luego mencionó varios proyectos prometedores bajo el control de la familia de Ethan, sonrió y miró al padre: «Si está dispuesto a entregar esos proyectos a la corporación Michael, no insistiré más en el asunto de las acciones de su hijo». Ante esas palabras, el rostro del señor Ethan se tensó por un instante, antes de lograr esbozar una sonrisa forzada. Por supuesto, por supuesto. Me aseguraré de disciplinar a Ethan con mayor severidad cuando lleguemos a casa». Luego le lanzó una mirada fulminante a su hijo, y lo arrastró fuera de la habitación. Antes de irse, Ethan se volvió y me lanzó una mirada. Sus ojos contenían un atisbo de resentimiento. Al ver el vendaje fresco en la cabeza de Michael, comprendí básicamente lo que había pasado. Ethan lo había golpeado en la cabeza, otra vez. Podía adivinar su motivación, y parecía que lo había conseguido. Michael había recuperado la memoria. Al mirar esos ojos familiares, aunque ahora distantes, una punzada lenta de dolor se extendió por mi pecho. Habían pasado 23 días desde que Michael perdió la memoria. 23 días en los que se había aferrado a mí, me había acompañado al trabajo durante el día. E insistía en dormir conmigo por las noches. Dicen que se necesitan 21 días para formar un hábito. ¿Pero cuánto se necesita para enamorarse de alguien? No lo sabía. Solo sabía que ya me había acostumbrado a tener a Michael a mi lado. Y que me había enamorado de ese cachorro llorón y aferrado cuyos ojos solo veían por mí. Respiré hondo y dije, intentando sonar tranquilo: «¿Recuperaste la memoria?». Michael me miró con una expresión complicada y gruñó: «Mm». La habitación volvió a quedar en silencio. Nos quedamos mirándonos durante al menos 30 segundos. Hasta que hablé yo primero: «Mañana me mudaré de la villa». De hecho, debí haberme ido hace tiempo. La amnesia de Michael solo había retrasado lo inevitable. Sonreí con amargura, solo en mi mente. Entonces escuché a Michael preguntar: «¿Por qué te vas a mudar?». Me tomó por sorpresa. No esperaba que me hiciera esa pregunta. Respondí automáticamente: «Estamos divorciados». Michael preguntó de nuevo: «Ya llevamos un tiempo divorciados. ¿Por qué justo ahora decides irte?». «Porque antes tenías amnesia. Tenía que cuidar de ti». No entendía por qué Michael me hacía preguntas cuyas respuestas ya conocía. «¿Crees que ya no necesito que me cuiden?». Pensé por un momento y respondí: «Si quisieras, estoy seguro de que habría muchas personas dispuestas a cuidarte». «¿Incluyéndote a ti?». Por un segundo estuve a punto de decir sí. Pero él ya no era el Michael que me amaba. Negué con la cabeza y repetí: «Estamos divorciados». Esperaba que Michael simplemente me dijera que me fuera. Ya estaba siendo bastante frío, pero para mi sorpresa, Michael preguntó: «¿Podemos casarnos otra vez?». Su pregunta dejó mi mente en blanco, sumida en el caos. Durante su amnesia, Michael me había preguntado incontables veces si podíamos volver a casarnos. Pero yo siempre temí que recuperara la memoria, así que nunca acepté. Jamás imaginé que escucharía esas palabras, del Michael que ya recordaba todo. Michael observó mi reacción y soltó una leve risa. «No hay prisa. Te daré tiempo para pensarlo». Esta vez, al igual que la anterior, Michael no se quedó en el hospital. Supongo que esa es la ventaja de tener un médico de cabecera siempre disponible. También ayudó que Ethan no lo golpeara tan fuerte.
Traer a Michael de regreso a casa esta vez, se sintió completamente diferente. Ni siquiera sabía cómo enfrentarlo. Nunca me sentí así cuando solo éramos dos extraños educados. Pero después de esos 23 días, no podía volver a estar tan tranquilo como antes. Especialmente, porque me había enamorado de él. Y fui yo quien se permitió caer. ¿A quién más podía culpar? Esa noche, después de ducharme, me acosté solo en la cama. El espacio a mi lado se sentía vacío. El cuerpo cálido que solía abrazarme con tanta pasión, ya no estaba. Justo cuando pensaba en eso, la puerta se abrió. Michael entró, vistiendo una bata de seda gris oscuro. El cuello estaba ampliamente abierto, y la tela oscura hacía que su piel pareciera aún más pálida. Podía ver el contorno de sus abdominales. Mis ojos se detuvieron en su pecho durante unos segundos, antes de poder hablar. ¿Qué haces aquí tan tarde? Su respuesta fue idéntica a la que me dio la primera vez que entró en mi habitación, cuando tenía amnesia. Vine a dormir contigo. Le di la misma respuesta, tu habitación está arriba. Michael se detuvo y luego dijo, pero hemos estado durmiendo juntos. Respondí por instinto, eso fue diferente. ¿Diferente cómo? ¿No sigo siendo yo? ¿Por qué antes sí se podía y ahora no? Se acercó mientras hablaba, acorralándome con sus preguntas. Yo estaba sin palabras, incapaz de responder. Lo observé, paralizado, mientras se acostaba a mi lado. Michael pasó su brazo alrededor de mi cintura. No sabía qué hacer. Mi cuerpo se tensó, y el corazón comenzó a latir con fuerza. Andrew, te enamoraste de mí, dijo Michael con seguridad. No podía negarlo. Tenía razón. Pero era diferente. Me había enamorado de él cuando tenía amnesia. Como si pudiera leerme la mente, Michael me tomó del mentón y me obligó a mirarlo. Andrew, no me dividas en dos personas. No sé si fue mi imaginación, pero creí oír un leve temblor en su voz al decir eso. Al día siguiente, ninguno de los dos mencionó lo que había ocurrido la noche anterior. Nuestras interacciones parecían haber vuelto a lo que eran antes del divorcio. Excepto que noté que Michael estaba intentando ser más cálido conmigo. Yo sabía que Michael recordaba todo lo que había pasado durante su amnesia. Lo veía en sus gestos. Parecía estar intentando imitar cómo me había tratado su yo amnésico. Y eso, me hacía feliz. Nunca me gustó su antigua actitud fría. Pero, aún así, interactuar con él de esta manera, seguía sintiéndose un poco forzado. Quizá, pensé, esto es lo que llaman un periodo de adaptación. Michael seguía durmiendo conmigo en la misma cama por las noches. Su herida ya había sanado. Una noche, me metí en la cama después de ducharme, preguntándome cuándo terminaría Michael su trabajo para venir a acostarse. Tenía acumulado un mes entero de pendientes por la amnesia, así que ahora trabajaba hasta tarde, incluso desde casa. Justo cuando pensaba en eso, la puerta del dormitorio se abrió. Instintivamente, miré hacia allí, y en el segundo siguiente, se me cortó la respiración. Michael llevaba una camisa negra entallada y pantalones a juego. Pero eso no era lo más impactante. Lo que más llamaba la atención, eran las orejitas de animal blancas y negras sobre su cabeza. No estaba seguro si eran orejas de gato o de otra cosa. Hasta que vi la esponjosa colita moviéndose detrás de él, entonces entendí, eran orejas de cachorro. Alrededor de su cuello pálido colgaba un llamativo collar negro. Y de él caía una cadena, que se balanceaba con cada uno de sus pasos. Un leve rubor teñía su hermoso rostro. Me quedé mirándolo, incapaz de apartar la vista. Tenía que admitirlo, Michael no necesitaba hacer mucho para dejarme completamente hipnotizado. Se acercó a mí y me tendió la cadena. Recuerdo que, cuando perdí la memoria por primera vez, te dije que quería ser tu perrito. Y parece que prefieres a la versión de mí que tenía amnesia. Pero, te escucharé a partir de ahora. No lo haré peor que él. Andrew, esposo, ¿me dejas ser tu perro? Con cada palabra que decía, su rostro, ya sonrojado, se tornaba aún más rojo. Y al pronunciar la última frase, la que más le costó sacar, sus orejas estaban completamente encendidas. Lo escuché en silencio. Tomé la cadena, y solté una pequeña risa. Luego di un fuerte tirón, obligándolo a inclinarse.
Nuestros rostros quedaron a unos centímetros de distancia, tan cerca que podía sentir su aliento. Sí, dije. Y luego presioné mis labios contra los suyos. Llevaba queriendo hacer eso, desde el primer momento en que lo vi. Los ojos de Michael se abrieron ligeramente, y luego respondió con un beso apasionado. Esa noche, estaba destinada a no tener descanso. A la mañana siguiente, desperté con el cuerpo adolorido, como si me hubiera atropellado un camión. El espacio a mi lado estaba vacío. Era fin de semana, así que supuse que Michael había bajado a preparar el desayuno. Miré el móvil. Ya eran las 10. Tenía un mensaje inesperado, de Ethan. Desde que había golpeado a Michael, no se había puesto en contacto conmigo. Me pregunté qué querría ahora. Lo abrí. Ethan, Andrew, sobre lo que pasó antes, fui impulsivo. Lo siento. ¿Cómo van las cosas entre tú y el señor Michael ahora? ¿Ya te mudaste? Pensé por un momento y luego respondí, Andrew, estamos planeando volver a casarnos. Apagué el teléfono, no escribí nada más y me levanté para arreglarme. Cuando terminé y bajé, me topé de frente con Michael, que justo venía a despertarme. Al ver las marcas rojas en mi cuello, sus orejas volvieron a ponerse rojas. Andrew, ¿ya despertaste? Iba justo a llamarte para desayunar. Vi la mesa del comedor, llena de platos cuidadosamente preparados, y de repente dije, vamos a casarnos otra vez, hoy. Michael se quedó congelado por un segundo. Luego, sus ojos se abrieron como platos, su expresión se transformó en una pura y absoluta felicidad. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído, te amo, Andrew. No sé si fue solo cosa mía, pero juraría que escuché un leve sollozo en su voz. Para que todo el mundo supiera que nos habíamos vuelto a casar, Michael organizó otra boda. Envió invitaciones a todos nuestros familiares, amigos y socios comerciales. Incluso escribió a mano la invitación para Ethan. La leí, y no pude evitar reír. Michael realmente sabía cómo guardar rencor. La invitación decía, gracias, señor Ethan, por su milagroso toque curativo que sanó mi amnesia. De no haber sido por usted, Andrew y yo no habríamos podido casarnos de nuevo tan rápido. Lo invitamos sinceramente a nuestra boda. Pensé que Ethan no vendría, pero, sorprendentemente, después de recibir esa invitación, apareció. Cuando me vio, forzó una sonrisa y dijo, ¿sabes por qué gana el que llega tarde? Porque el que estuvo primero, no luchó por ello. Me arrepiento de no haber entendido mis sentimientos antes, de no haber empezado a conquistarte cuando aún estábamos en la universidad. Lo único que pude decir fue, intenta ver el lado bueno. Espero que pronto encuentres a alguien a quien ames. Después de volver a casarnos, Michael se volvió mucho más abierto conmigo. Su personalidad fría cambió por completo. Se estaba pareciendo cada vez más a como era durante su amnesia. Creo que esa debe haber sido su verdadera personalidad, la que ahora he desbloqueado. Me pregunto, lo nuestro cuenta como matrimonio primero, amor después. Sea como sea, ahora soy muy feliz. Y esta vez, nuestro matrimonio no tiene contrato. Y no tiene fecha de vencimiento.